El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. El Señor Jesús sigue su camino hacia Jerusalén y en esta ocasión es invitado a comer en la casa de un fariseo importante del lugar donde él se encuentra. Y ahí se dan una serie de situaciones que creo que todos conocemos, ¿no? Cuando hay varios invitados, algunos quieren estar en los lugares más importantes de la mesa, estar más cerca del dueño de casa, etcétera, etcétera. Son cosas que vemos todos los días. El Señor, entonces, observando esta actitud de los demás invitados, les da esta parábola. En realidad, nosotros podríamos así, a simple vista, tener la impresión equivocada de que el Señor quiere dar una lección de galateo, y no es esa la idea, sino presentarles cómo debe ser la impostación de cada uno frente a la vida. Y entonces les dice, cuando te inviten a un banquete de bodas, y un banquete de bodas era algo que para el piadoso israelita tenía muchísimo sentido, porque cuando se está hablando de bodas, no solo se está hablando de un casamiento, pero viniendo de un rabí, hablar de un banquete de bodas, viniendo de un maestro, como era considerado Jesús en ese momento, hablar de un banquete de bodas, estamos hablando del encuentro de Dios con su pueblo. Las bodas del Hijo de Dios, las bodas a las que Dios invita al pueblo elegido, esas bodas místicas en las que el pueblo elegido entra a participar del gozo de Dios. En esas bodas místicas en las que el Señor invita a su pueblo, evidentemente que se sigue un protocolo determinado, pero es un protocolo que no lo determina cada uno, sino que ya está determinado por el anfitrión. Es el anfitrión el que establece quién se sienta dónde y con quién. Entonces, el Señor pone este ejemplo del banquete de bodas y les dice, bueno, no te quieras hacer el grande, porque en cualquier momento te pueden bajar y esa caída te va a doler. Cuando te hagan aterrizar y te hagan darte cuenta que vos no sos más grande, sino que hay alguno que es más grande o más importante que vos. Entonces, preocupate por, sí, estar invitado a las bodas, pero preocupate también
por estar a tu anfitrión, no creerte más que los demás. La participación en el reino de Dios es una participación de amor y es una participación de servicio. O sea, cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, cuando nosotros estamos en el reino de Dios y de por sí todo bautizado pertenece al reino, para poder participar del banquete del reino, para poder participar de la fiesta del reino, tenemos que estar preparados, tenemos que estar adecuadamente vestidos, tenemos que estar adecuadamente preparados interiormente, tenemos que estar espiritualmente en condiciones de participar en ese banquete de bodas. ¿Cómo estamos en condiciones para participar del banquete de bodas? Bueno, viviendo según la lógica que el Señor Jesús nos marca. Y la lógica que el Señor Jesús nos marca la hemos dicho infinidad de veces. Son los 10 mandamientos y el camino de las bienaventuranzas. Pero además, tiene que haber de parte nuestra un deseo manifiesto de participar. Y esa participación en el banquete del reino ya la podemos anticipar en nuestra vida, es más, tenemos que anticiparla en nuestra vida, a través de una vida de fe, una vida de coherencia en la fe y de una vida también que se traduzca en un servicio por fe a nuestros hermanos. Y me viene a la mente la figura de un santo que hemos celebrado, cuya fiesta hemos celebrado en estos días, que es un santo también muy importante para la familia franciscana, que es San Luis Rey. Un hombre sumamente poderoso, rey de los franceses, que tenía al alcance de su mano todos los bienes que se pudiera uno imaginar, toda la riqueza que uno se pudiera imaginar. Y sin embargo, todo, empezando por su poder como rey, como político, como militar, lo puso al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Él atendía personalmente a los pobres que acudían al palacio a pedir alimentos. Les brindaba vestidos, les distribuía limosnas. Pero eso no le alcanzó. Y ahora no vamos a entrar en la discusión si las cruzadas fueron algo bueno o malo. Eso no le alcanzó. Organizó 2 cruzadas con la idea de recuperar la Tierra Santa de Israel, la Palestina, Jerusalén especialmente, que estaba en poder de los musulmanes. Repito, no vamos a entrar en un análisis de si las cruzadas fueron algo bueno o malo. Entramos en la actitud de esta persona que con todos los poderes y todos los bienes a los que puede llegar a aspirar alguien en este mundo, puso todo, incluyendo su propia vida, al servicio de Dios y de los hermanos, al servicio de la causa de Cristo. Es más, muere durante la octava cruzada, ya diezmado por la enfermedad, atacado por una enfermedad que había diezmado sus tropas. Y la muerte de San Luis se vivió como un duelo, no solo para la cristiandad, sino también para los pueblos del Islam, porque lo respetaban muchísimo y lo consideraban un gran hombre. Él, en su testamento espiritual, deja un consejo a su hijo, que después no lo puso en práctica, pero ese es un problema aparte, donde le dice: como a mí se te darán todos los bienes de este mundo, como a mí tendrás un poder, se te dará un poder enorme en este mundo, sobre tus súbditos, sobre el gobierno, sobre todo lo que es Francia. Pero no te olvides nunca de que ese poder no es tuyo personal,
que esos bienes no son tuyos personales, sino que Dios te los ha dado para que los administres en bien de los demás. Testamento espiritual de San Luis. Palabra más, palabra menos. Lamentablemente no recuerdo exactamente el texto, pero el sentido es este. Este ejemplo de los santos y esta conciencia de un gran santo como San Luis es lo que apela a nuestra propia conciencia para preguntarnos qué hacemos con los dones que el Señor nos ha dado, dones espirituales, intelectuales, materiales. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Son un fin en sí mismos para nosotros o son un medio y un instrumento a través de los cuales nos podemos poner al servicio de Dios y de los demás? Creo que es una buena pregunta para hacernos y creo que es también un buen elemento para nuestra reflexión de estos días. Alabado sea Jesucristo.